Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. ¿Sabían ustedes que uno de los más importantes misterios de la antigüedad es la existencia de un pueblo que ha mantenido durante siglos un conocimiento complejo sobre el universo y el cosmos, y en especial de la existencia de la estrella Sirio B, de donde procedían ellos, y que hablan y reverencian a los delfines de los mares como si fuesen maestros? Hoy les hablaré de ellos, de la tribu de los dogones y de los delfines. El pueblo tribu Dogon habita en la República de Mali, un país africano situado en la frontera del Sáhara con las sabanas de África Occidental y que está situado a unos 1500 kilómetros del Atlántico, específicamente en la meseta de Bandiagara y los montes Jomburi. Pues bien, según una tradición oral, llegaron a Mali hace unos 600 años y construyeron las casas en los acantilados para protegerse de los ataques de las tribus que en aquel entonces ya habitaban la región. Bien, las zonas prácticamente incultivables, ¿verdad?, alzan un sector rocoso donde llegan a vivir cerca de 450.000 personas de esta tribu de los dogones, y cada familia tiene un cuidado único con el acercamiento de extranjeros, porque generalmente no son bien aceptados. Para ellos la vida tiene un carácter sagrado, de modo que cualquier conflicto lo solucionan siempre de forma pacífica. Según la tradición del pueblo dogón, hace cerca de 3000 años llegó hasta la zona de la meseta de Yugadogurou a plena luz del día un vehículo estelar muy brillante. Decían ellos que procedía de uno de los astros que orbitan alrededor de la estrella Sirio B y que es conocido como Enmeya, a la que llamaron Yepelutolo, la estrella de la 10ª luna. Este objeto estaba cubierto por una luz muy rojiza que ellos relacionaron con la sangre. Pues bien, de esta gran estructura salió una segunda estructura que giraba sobre sí misma. Tenía un gran tamaño y emitía un ruido peculiar. Lo curioso es que al llegar a la Tierra, esta estructura ya no tenía forma circular, sino que parecía como una gran cesta o pirámide de base cuadrada, y en cada una de sus caras se abría una especie de escalera de 6 peldaños. Fíjense bien, su color cambiaba intermitentemente del rojo al blanco brillante, y la gente, según narran los dogones, salió corriendo, ¿verdad?, ya que el aterrizaje de esa especie de arca pues había generado mucho temor en ellos. De Yepelutolo, que era como llamaban a la nave espacial, bajaron 8 gnomos, Ditigi, que poseían un cuerpo de pez. Tenían 40 dientes muy afilados, ¿verdad?, lo que explica por qué antiguamente los dogones se los afilaban. El contacto con estos seres, que supuestamente eran sagrados, proporcionó al pueblo dogón un amplio conocimiento del universo que hasta el día de hoy no ha podido ser explicado de manera racional, ¿verdad? Aquellos seres parecidos a peces se hacían llamar maestros del agua e instructores,
Y según cuentan los dogones, ¿verdad?, los gnomos, llegaron a esta esfera para evangelizar al pueblo, ayudándolos y enseñándoles técnicas para cultivar la sabana, para pescar, para preparar cerveza y para hacer más simple el brote de frutos especiales de los árboles. Bueno, pues dentro de la información vertida por los gnomos a las tribus dogones, la más importante fue revelarles la existencia de la estrella Sirio B, de la cual ellos provenían. La tienen aquí. La llamaron Sigi Tolo y aseguraban que era el cuerpo más brillante del firmamento nocturno. No obstante, lo más curioso es que no la presentaban como una estrella aislada, sino que explicaban que se trataba de un grupo estelar triple, es decir, formado por 3 estrellas alejadas convenientemente las unas de las otras. Esto es curioso, porque la astronomía en esa época no tenía noción alguna de una segunda estrella en Sirio y menos aún de una tercera. Fíjense bien, porque recién en el año 1995 los franceses Didenty y Benest descubrieron un tercer cuerpo en el sistema de Sirio. Según ellos, los dogones, aquellos hombres peces, les hablaron de Sirio B como Potolo y afirmaron que se trataba de una estrella pequeña pero de una masa muy pesada y densa que ellos llamaban Sagala. Pues bien, por primera vez en el año 1862, el astrónomo americano Alan Clark logró ver que el grupo de la estrella de Sirio estaba formado por 2 estrellas, con un objetivo de 47 centímetros de diámetro, al que el hombre pudo distinguir a la que fue conocida desde ese mismo momento como Sirio B. Hoy en día se sabe bien que este cuerpo es una enana blanca, muy inferior en tamaño a Sirio A, y en el que un metro cúbico, fíjense bien, puede llegar a pesar más de 70.000 toneladas. ¿Qué les parece? Luego está la estrella Sirio C, y que resulta ser 4 veces más liviana que Sirio B, con un satélite girando a su alrededor al que llaman Niantolo. La estrella de las mujeres, su órbita es de 50 años alrededor de esa estrella, lo que coincide perfectamente con la fiesta del Sigi, que se celebra para recordar la llegada de los dioses de Sirio. Según la creencia oficial, sus cálculos estiman hoy por hoy en 50,040 años, es decir, que coincide a la perfección. Los dogones saben de la estructura espiral de la Vía Láctea y manifiestan que existen más de 1.000 millones de sistemas solares iguales a este en esta galaxia. También conocen desde hace muchos siglos a Júpiter, al que llaman, ¿saben cómo?, Danatolo, y a sus 4 satélites interiores más importantes. Conocen también a Saturno y sus anillos, etc. Es decir, conocen el sistema solar en general, e incluso hablan con mucha autoridad sobre la Luna y la presentan como un astro muerto, a diferencia del Sol, que es la manifestación más importante de vida en este sistema estelar. Plantean que este sistema no tiene 9 planetas, sino 11, además de la existencia de un solo Dios omnipresente, al cual ellos llaman Amma. Cada 60 años, la tribu de los dogones celebra una ceremonia de renovación del mundo llamada Sigi, asociada a la invisible Sirio B o Potolo. En esta ceremonia se emplean unas máscaras muy elaboradas con forma de cabeza de pájaro que ellos llaman Kanaga y que están confeccionadas especialmente para esa ocasión, que posteriormente son cuidadosamente guardadas en refugios protegidos. Las máscaras que se conservan, ¿verdad?, son una prueba física de que las ceremonias Sigi y los asombrosos conocimientos de los dogones acerca del sistema estelar de Sirio se remontan al menos a 700 años y llegan hasta el 1300 después de Cristo. ¿Qué les parece? La leyenda dogón
afirma que la fuente primigenia de este insólito saber astronómico fueron precisamente los gnomos, los que llegaron a bordo de aquella nave espacial. Y en líneas generales pudiera pensarse que el saber secreto de los dogones procede de una tradición oculta milenaria, que es perfectamente rastreable en última instancia hasta las antiguas civilizaciones de Egipto y de Sumer, porque los sumerios en particular, por ejemplo, fueron los beneficiarios originales de ese conocimiento misterioso, ese conocimiento recibido directamente de seres del espacio procedentes de ese planeta del sistema estelar de Sirio. Y esto quedaría demostrado por el simple mito sumerio de Oannes, que se refiere a unos seres anfibios con rasgos mezclados de pez y rasgos humanos. O quién sabe, quizás humanoides dentro de un traje espacial que surgieron del mar para actuar como héroes civilizadores. El investigador Robert Temple sostiene que de Sumer el conocimiento secreto seguramente pasó a Egipto, en donde fue asimilado por los griegos de Lemnos, que eran descendientes de los argonautas famosos, ¿verdad? Posteriormente estos griegos emigraron a Libia y al penetrar hacia el oeste se transformaron en los famosos garamantes. Así, siglos más tarde, se dirigieron hacia el sur, hacia las riberas del Níger, donde acabarían mezclándose con la población local de raza negra. Para este investigador, Temple, los dogones vendrían a ser cultural y quizás físicamente descendientes de los griegos de Lemnos. Y estos dogones helénicos, pues a lo mejor fueron los que preservaron durante siglos las sagradas tradiciones llevadas desde el Egipto predinástico a la Grecia clásica por los danaos. Los dogones, cuando se les pregunta cómo eran aquellos seres, los definen como de color verduzco, mitad humanos y mitad reptiles o peces. De la cabeza al lomo dicen que eran humanos, pero por debajo eran como reptiles o como peces. Sus ojos eran rojos, o por lo menos brillaban mucho así, y estaban ampliamente abiertos como los ojos de los seres humanos, y sus lenguas estaban como ahorquilladas, ¿verdad? Sus brazos eran flexibles y no tenían articulaciones visibles. Sus cuerpos resbalosos por arriba, brillantes como la superficie del agua y cubiertos de un pelo o algo parecido al vello verde muy corto. Tal vez un presagio de la vegetación y de la germinación. No se vayan, permítanme un inciso que enseguida regreso con ustedes. Hasta ahora. La mayoría de la gente en este planeta Tierra, Nungimesh, ve a las ballenas y a los delfines únicamente como unos animales muy interesantes y no son realmente conscientes del significado increíble que tienen para todos. Fíjense bien, cuando un cerebro humano alcanza un peso aproximado de 1000 gramos, ¿verdad?, de 1 kilo, alrededor de los 2 años de edad, se puede comenzar a comunicar porque ha alcanzado el tamaño de eso que pudiéramos llamar su masa crítica. Pues bien, los delfines llegaron a esos 1000 gramos, a ese kilo en su evolución, hace más de 30 millones de años. En este momento, un ser adulto humano tiene un cerebro de aproximadamente 1500 gramos, ¿verdad? Pero un delfín adulto lo tiene alrededor de 1850 y a veces hasta 2000 gramos. Es decir, tiene un cerebro mucho más grande y prominente que el de los seres humanos. Los delfines pueden percibir la realidad de manera distinta como lo ven los seres humanos.
perciben otras dimensiones también, tienen un nivel de comunicación mucho mayor y son en realidad importantes para ustedes, porque tienen una conexión genética con ellos. Y es que hace 35 o 50 millones de años, ellos ya eran seres antiguos y vinieron aquí, en ese momento, desde hacía más de 500 millones de años, ya eran considerados seres antiquísimos que venían de otro lugar. Inicialmente vinieron a esta galaxia y no se acercaron a esta esfera, sino que llegaron a una estrella distinta llamada Sirio B, y más concretamente al tercer planeta de Sirio B, que es un planeta casi totalmente acuático. Ya saben que Sirio B y este Sol de Ors están conectados gravitacionalmente, se mueven conjuntamente a través del espacio, así que comparten un destino común, y por esa razón vinieron a este sistema solar y llegaron a la Tierra por el agua que había aquí entonces. Hubieran podido ir a Marte o a Venus si hubiese habido agua en aquella época en esos planetas. De hecho sí que la hubo agua hace mucho tiempo, pero ambos planetas en ese momento estaban cubiertos por océano y se parecían mucho a esta esfera. Luego perdieron el agua y solo quedó esta esfera con tanta agua como conocen ustedes. Ahora bien, ¿creen ustedes que los delfines están tratando de comunicarse con ustedes, con los seres humanos? Las ballenas, por ejemplo, iniciaron su comunicación con seres humanos hace aproximadamente 50 o 60 años, ¿verdad? Tanto 1912 como 1990 fueron años muy importantes. De hecho, el espacio entre esas dos fechas fue probablemente uno de los periodos más importantes en la historia de la humanidad de esta esfera. En 1912, por ejemplo, comenzaron los experimentos de viaje en el tiempo, así como los experimentos entre esas pequeñas criaturas conocidas como los grises, ¿verdad?, y los humanos. En 1990 fue el primer año en el que se completó la red de ascensión para esta esfera. Y sucedieron muchos otros eventos durante ese periodo que, bueno, no es procedente comentarlos ahora, ¿verdad? Pero quiero decirles que ha habido gente muy motivada, ¿no? En especial querría referirme a un ruso llamado Igor Tsiolkovsky, que ha estado involucrado en el nacimiento bajo el agua durante mucho tiempo. Pues bien, en una ocasión, su hija de 20 años, que había nacido bajo el agua junto con Tsiolkovsky y su equipo, llevaron a una mujer al Mar Negro para hacer un parto subacuático. Estaban allí preparados con la mujer recostada en el agua a unos 2 pies de profundidad, cuando se acercaron de repente 3 delfines. Empujaron a todos hacia un lado y tomaron el control de la situación. Hicieron algo que parecía como un escaneo desde arriba hacia abajo de su cuerpo, algo que produce una impresión en el sistema nervioso humano. La mujer dio luz casi sin dolor y desde luego sin miedo. Fue una experiencia fenomenal. Esa experiencia del parto bajo el agua comenzó una nueva práctica usando a los delfines como parteros que se ha extendido en todo el mundo. Y es que hay algo respecto al sonar que proyectan los delfines en el momento del nacimiento que parece relajar a la madre. Los delfines ciertamente tienen preferencias con los seres humanos y no se trata de una regla absoluta, pero generalmente es así mismo, o sea, es cierto totalmente. Si van a nadar con delfines y hay niños alrededor, ya verán cómo se van primero con los niños. Si no hay niños, se irán con las mujeres. Y si no hay mujeres, entonces ya con los hombres. Y si hay una mujer embarazada, pues va a ser ella la que obtenga toda la atención. Ese pequeño bebé que está a punto de llegar es para ellos lo más grande. Los delfines se emocionan mucho cuando ven un nacimiento humano. Les encanta ese hecho. Pueden hacer cosas realmente asombrosas. Y fíjense, tengo que decirles algo.
Los bebés que nacen con delfines parteros son niños extraordinarios siempre. De esos bebés, ninguno tiene un coeficiente intelectual inferior a 150 y todos tienen cuerpos emocionales extremadamente estables y sus cuerpos físicos sumamente fuertes. Parecen ser superiores de una forma u otra. Y es curioso, pero cuando una mujer se encuentra flotando en el agua, parece que la mayoría de complicaciones que se puedan presentar se resuelven solas. Hay una mujer asistente de Tchaikovsky que trajo filmaciones que se habían hecho durante los nacimientos. Y había dos películas de dos mujeres diferentes dando a luz, que no solamente no sentían ningún dolor, sino que experimentaban una especie de placer total mientras estaban dando a luz. También existen películas donde los bebés y los niños de 2 o 3 años duermen bajo el agua en el fondo de la piscina y aproximadamente cada 10 minutos salen, emergen a la superficie y mientras están dormidos giran sus caras sobre el agua, respiran algo y vuelven y regresan a acomodarse en el fondo otra vez. Estos niños viven en el agua, ese es su hábitat, su hogar. Se les está dando un nombre ya, casi como si fuese una especie diferente. ¿Saben cómo les llaman? Homo delfinus. Parece ser una mezcla entre humanos y delfines. Y es que el agua se está convirtiendo en su medio natural y son extremadamente inteligentes. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Al delfín le fue dado el don de la lengua primordial, el conocimiento de que toda comunicación es a la vez una forma, un patrón y un ritmo en el sonido, y utiliza este conocimiento para establecer el vínculo entre los niños de la tierra y el Gran Espíritu. Así que ya ven, en esta historia que ha sido relatada por generaciones entre los aborígenes, ¿verdad?, aparecen las ballenas y los delfines como los seres que originalmente provenían del sistema de Sirio y que llegaron aquí con el objeto de ayudar a los seres humanos. Robert Shapiro y Julie Rapkin, en su libro Despertar del mundo animal, vuelven a especular con que los delfines vienen de planetas acuáticos en la región de Sirio para trabajar en la preservación de este planeta y a la vez enseñar las artes de la alegría, del amor, de la felicidad y del momento lúdico a los seres humanos. Los delfines ya fueron reverenciados como dioses en el pasado y en Grecia se dictaba la pena de muerte a quien los atacaba. Fíjense, 2000 años antes de Cristo, los griegos ya decoraban sus ánforas con representaciones de ballenas y de delfines, y al lado de su legendario tema «Conócete a ti mismo», grabado en la entrada del oráculo, ¿verdad?, colocaban un delfín, equiparándolo a la protección otorgada a los dioses. Si nos vamos a Australia, los aborígenes conservan leyendas de tiempos remotos en las que se cuenta que los pueblos se dirigían a las playas para comunicarse con los delfines, con los que mantenían, por cierto, una relación muy estrecha espiritual, y al finalizar dichas reuniones regresaban a sus respectivas moradas llevándose el contenido de sus comunicaciones telepáticas que transmitían al resto de la tribu. Los indios americanos ven a los delfines como el simbolismo de Maná, ¿verdad?, la respiración sagrada de la vida. Asimismo, los nativos de Groote Eylandt, una isla al norte de Australia, se consideran a sí mismos descendientes directos de los delfines. Y en sus ceremonias tradicionales, los ancianos de las tribus se decoraban a sí mismos con los rostros e imágenes de delfines y danzaban y cantaban en estado de trance hasta llegar a lo que ellos denominaban el Dream Time, el tiempo del sueño. Los habitantes de las islas Gilbert en la Polinesia también solían llamar a los delfines. El chamán de la tribu, por ejemplo, ingresaba en un estado alterado de conciencia en la que su espíritu salía del cuerpo
y permití así ingresar al cuerpo del delfín. Les seguiré hablando dentro de un ratito, permítanme que me vaya a tomar un zumo de naranja y estoy de nuevo con ustedes. Y de los niños de hoy, ¿qué les puedo decir? Tienen una gran conexión y afinidad con los delfines. Algo que tienen en común muchos niños, jóvenes y adultos de hoy día, que tienen alta sensibilidad, es su predilección por los delfines. Algunos incluso tienen imágenes de delfines en sus habitaciones, o en un collar, o les encanta retratarse nadando con ellos, qué sé yo. Los delfines tienen la sensibilidad acústica de oír 10 veces más que el radio de alcance de un ser humano. Su espectro audible es impresionante. Cuentan con un mecanismo resonante muy sensible denominado sonar o sonar para algunos, ¿verdad?, que constituye un ingenioso detector de las frecuencias más sutiles. Con esta sensible habilidad bioacústica son capaces de proyectar hologramas sónicos en otros organismos vivos, ¿verdad? La información contenida en estos hologramas es recuperada a continuación por otros delfines y eso les permite crear un sistema de memoria externo a ellos mismos. Pues bien, los delfines mantienen un estado de vibración alfa casi permanentemente, así como una actividad cerebral de baja frecuencia, ¿verdad?, el mismo que transmiten a los seres humanos y que, como ya se ha podido comprobar, pues provoca un estado de paz y tranquilidad que aumenta las endorfinas, ya saben, esas hormonas de la felicidad, produciendo cambios químicos muy favorables en las personas. También realizan operaciones sónicas en el cuerpo, ya que pueden ver dentro del mismo como si su sonar les confiriera la visión de rayos X. Con este sonar desarrollado pueden ver a través de la piel, percibiendo la forma y movimiento de los órganos internos humanos, también el movimiento de los pulmones y hasta el latir de los corazones. El delfín también ha desarrollado particularmente su chakra del tercer ojo, lo que le permite tener una habilidad clarividente eminente, y eso en conjunto con el chakra laríngeo, con el sistema acústico denominado sonar o sonar, y su tercer ojo se convierte en un captador de sabiduría y de mensajes cósmicos de distintos niveles espirituales que tienen la capacidad de transmitir simultáneamente, una vez los han recibido, al ser humano, ¿verdad? Además de la apertura de los canales de percepción humana, la tarea principal de los delfines es activar y conectar el chakra del tercer ojo y el del corazón. Esa alegría e inocencia que ellos despliegan a través del juego tiene en verdad como objetivo la activación del chakra cardíaco. Y todo ello hasta el punto que se provoque un despertar espiritual. De ello puede dar sobradas explicaciones el doctor e investigador inglés Horace Dobbs, autor de libros como el Dolphin Healing, sanación por los delfines. Y es que aparte de las actividades clarividentes que los delfines son capaces de despertar o de expandir dentro del ser humano, también pueden sanar con sus sentidos tan desarrollados. Pueden percibir el aura humana, pueden detectar bloqueos y fugas de energía y repararlas al instante, ya que son capaces de captar y procesar una energía que es en extremo sutil y que pasa desapercibida para el resto de seres, ¿verdad? Sus órganos sensoriales pueden percibir también campos vibratorios más profundos y casi imperceptibles para los seres humanos. A través de su contacto telepático ayudan a desacralizar viejas estructuras mentales de conducta. Y es que a veces parece que los delfines están jugando, pero en realidad están observando
y siempre radiografían a los seres humanos, siempre lo hacen y siempre detectan el problema. Fíjense, hubo un caso de una joven que estaba jugando en el agua con unos delfines y había uno que constantemente la golpeaba debajo de sus costillas. Pues bien, al salir del agua le hicieron revisar por unos médicos profesionales y se comprobó que tenía un tumor en la zona golpeada. El delfín había detectado el problema precozmente. También ayudan a los seres humanos a abrirse, es decir, a tener una mayor entrega y confianza en sí mismos. Pero desde luego, lo que es sorprendente es la profunda atracción entre los niños de hoy y los delfines. Ambos tienen conciencia de grupo y capacidad de armonizar la energía con su sola presencia. Comparten las mismas frecuencias vibratorias, que son muy elevadas, y son portadores de información que sin duda permitirá a medio o largo plazo la transformación planetaria. Porque los delfines son algo así como los acróbatas del mar. Saben que algunas especies llegan a saltar hasta 25 pies. Son 8 metros, eso es mucho, ¿no? Lo hacen fuera del agua, aunque son incapaces, fíjense lo que es la vida, de saltar cuando los pescan con redes. Son incapaces de defenderse, no comprenden lo que pasa. Ellos son animales muy sociables, muy amistosos e inteligentes, y como ya han visto, poseen un sistema de comunicación que es objeto siempre de estudios continuos y desde luego de gran fascinación para los científicos. Hay más de 60 especies que viven en todos los ríos y mares del mundo. Algunas de ellas habitan en los ríos Amazonas y Ganges, lugares tan lejanos, ¿verdad? E incluso llegan hasta el Río de la Plata en Argentina. Hay una especie llamada la franciscana, la Pontoporia blainvillei, que llega hasta allí. La mayoría, eso sí, se mantienen siempre nadando en mar abierto, generalmente en grandes grupos. Y es allí, generalmente, donde siempre regalan el espectáculo de verlos seguir la estela de los barcos, o de verlos saltar una y otra vez, y jugar y nadar junto a ellos. Existe una cooperación muy peculiar entre los individuos de cada grupo para atrapar los cardúmenes de peces de los que se alimentan, y ello utilizando, como les decía, un sistema de sonido muy sofisticado, parecido al de los murciélagos, que sirve para identificar a sus presas. El delfín que más abunda, que más conocen, es este que ven aquí. ¿Qué les parece? El del hocico de botella, Tursiops truncatus, o la tonina, Tursiops gephirius, ¿verdad?, que también es el más común en los parques de diversiones por su gran inteligencia y capacidad para adaptarse y mantenerse en cautiverio. Esta especie habita en las aguas tropicales templadas de casi todos los océanos, ¿verdad? Y hay otra especie de delfines muy común, como el delfín moteado, ¿verdad?, el Stenella frontalis, o el delfín común conocido como Delphinus delphis. Frecuentemente se los observa jugando alrededor de barcos, en aguas costeras o en estuarios, o en grupos de varios individuos, ¿verdad? Y cuando navegan, cuando se mueven, alcanzan velocidades de hasta 35 km/h. Y bueno, son enormes, llegan a medir de 10 a 14 pies de largo. Respecto de su sensibilidad, son muy sensibles a los ruidos que produce el tráfico de navegación y a la contaminación, ¿verdad?, que es la causa principal de su mortalidad en masa. Ellos son, como les diría yo, portadores de una especie de energía curativa, y algunos piensan que hasta poseen su propia cultura, por lo que ello ha dado pie al desarrollo de una nueva forma de terapia, que es como si saltasen del mar al templo del cuerpo humano, ¿verdad?, invitados como seres sanadores. Y todo esto en realidad empezó hace miles de años en Grecia, cuando se edifica el oráculo de Delfos, de donde por cierto toma su nombre el delfín, Delfos, delfín, consagrado a Apolo.
el dios sol de la serena luz. Los animales consagrados a este santuario eran delfines. Al lado de su legendario lema «Conócete a ti mismo», que estaba grabado a la entrada de Delfos, colocaron un delfín, un animal que recibió una protección equiparable a la otorgada a los dioses, al punto de que llegaron a castigar, como les decía antes, con la muerte a quien osara matar a uno de estos cetáceos. Y cuenta Homero en la Odisea que Ulises, Odiseo, ¿verdad?, es salvado del mar por dos delfines. ¿Qué les parece? Ningún ser de la creación es más divino que los delfines. Ya existían con anterioridad el ser humano y compartían las ciudades con los mortales, pero por orden de Dionisio pasaron de la tierra a los mares y tomaron la forma de los peces, decía Opius. En Creta también se pintaban frescos con imágenes de estos cetáceos, simbolizando los espíritus femeninos maternales del mar. Por un lado, la connotación de la claridad serena de la sabiduría y por el otro, la maternidad del mar. Así que a lo largo de los años hay muchas anécdotas que recogen historias de delfines que han salvado personas de las aguas, marineros e incluso niños. Pero se preguntarán ustedes, ¿de dónde viene esa desinteresada compasión de un mamífero marino no entrenado, que nunca ha sido domesticado por otro mamífero terrestre tan distinto y que cree ser el rey de la creación? Eso se lo explicaré después, cuando regresemos. Vamos a dar unos mensajes y estamos de vuelta con ustedes. La gente de mar, cuando ve a un delfín, dice que es señal de buen augurio. Las personas que nadan con delfines siempre narran que esta actividad les hace más felices, que les da una calma singular. Y hay pocos seres humanos que no sonrían o que no sientan una extraña sensación de felicidad ante la visión o la presencia cercana de un delfín. Parecen dar una sensación de confianza, de familiaridad y amistad. Ha habido montones de náufragos que fueron salvados por alguno de tales cetáceos y que han asegurado no haber sentido miedo en ningún momento y sí la certeza de que el animal les estaba ayudando. ¿Saben que existe una nueva forma de terapia que llaman delfinoterapia? Pues sí, el interés actual por los delfines pues ha provocado una especie de redescubrimiento para el ser humano moderno que hoy renueva con entusiasmo el estudio de esta especie, y en especial al saber que poseen una sorprendente capacidad curativa para ellos, sobre todo en el caso de los discapacitados mentales. Les estoy hablando de una nueva técnica terapéutica que hoy se conoce como delfinoterapia. Pero ¿quieren saber cuál es su origen? A principios de los años 50, el norteamericano John Lilly descubrió que los delfines podían ejercer una influencia poderosa y positiva sobre la mente humana. Este hombre, Lilly, trabajaba entonces sobre la neuroanatomía de estos cetáceos en colaboración con la Marina norteamericana, cuando gracias a unos experimentos que incluían la observación del comportamiento de su propia mente en unas cámaras de aislamiento sensorial especialmente diseñadas, pues pudo llegar a la conclusión de que los delfines se encuentran siempre en estado meditativo, es decir, las 24 horas del día. Es algo muy especial. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.